Recientemente en el Congreso Americano de Cardiología se han presentado los resultados del estudio Vesalius-CV. Eh, Desde mi punto de vista, este estudio, que ha sido de mucho impacto, vamos a comentar hoy la importancia de los resultados, eh, va a modificar con mucha probabilidad la práctica clínica en el mundo de la prevención cardiovascular. Eh, para abordar toda esta cuestión y ver todas las implicaciones, junto conmigo, Rafael Hidalgo, soy el responsable de cardiología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y me acompañan en esta mesa a Rosa Fernández Olmo del Hospital de Jaén. Como sabéis, Rosa dirige la unidad de rehabilitación cardíaca de dicho hospital, y nos va a comentar todos los aspectos relativos al update de las guías de dislipemias de 2025, es decir, cómo medimos el riesgo cardiovascular de los pacientes, cómo es el objetivo de la intensidad del tratamiento según el objetivo lipídico que nos marquemos con este paciente, acorde a su riesgo, etcétera. Posteriormente, el doctor Juanjo Gómez Doblas, jefe de la unidad de cardiología del Hospital Virgen de la Victoria y actual coordinador del PISCA, nos va a presentar el estudio Vesalius, sus resultados, su diseño, etcétera. Y posteriormente, el doctor Manuel Anguita Sánchez del Hospital Reina Sofía de Córdoba nos va a trasladar cómo podría ser la implementación práctica de esta evidencia. Es decir, desde que muchas veces tenemos evidencia hasta que esto se incorpora en la práctica clínica, pasan unos años, pero luego la protocolización de cómo tenemos que abordar todas estas cuestiones, cómo nos relacionamos, cuál es la logística de nuestras consultas, cómo nos relacionamos con la atención primaria, etcétera. Todo esto lo va a abordar el doctor Manuel Anguita. Posteriormente, pues haremos un debate que queremos que sea lo más participativo posible para ver la implicación o la importancia de estos resultados. Para ponernos en contexto, pensemos que tenemos muchas evidencias soportadas de que el uso de estrategias o de terapias estatínicas en el ámbito de la prevención primaria y secundaria, añade una mejoría en el número de eventos cardiovasculares de nuestros pacientes, ¿no? En la prevención primaria y en la secundaria. En los últimos años, la irrupción de terapias no estatínicas ha sido enorme y hoy día disponemos de otros medicamentos como bempedoico, ezetimibe, etcétera, bueno, que también aportan en la mejora de la prevención y también de los inhibidores de la PCSK9, ¿no? Yo creo que el impacto en la salud ha sido importante y en concreto, Velocumab con el ensayo Fourier en pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida, pacientes con antecedentes de infarto, de ictus o enfermedad arterial periférica, la adición de Velocumab producía dos consecuencias importantes. Una, que redujo de forma muy marcada el colesterol LDL, y la otra, más importante en términos de salud, que reducía significativamente el riesgo de MACE, de eventos cardiovasculares adversos mayores. Todo esto mostrando un perfil de seguridad a largo plazo importante. Eh, Sin embargo, en el ámbito de la prevención todavía quedaba una pregunta pendiente. Quedaba el hecho, sabemos que pacientes que ya han tenido eventos y que somos muy agresivos en el tratamiento, esta intensidad de tratamiento repercute en resultados en salud, pero no sabíamos qué es lo que ocurre en los pacientes de alto riesgo vascular con aterosclerosis y por tanto alto riesgo cardiovascular que no han tenido previamente un infarto o un stroke. Y esta es la pregunta que pretendía responder Vesalius. Si el uso de Velocumab en estas poblaciones mejoraba el MACE de los pacientes que no habían tenido infarto, que no habían tenido ictus, pero que tienen un alto riesgo cardiovascular. Se trata de un ensayo de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. La participación de España en este ensayo ha sido muy importante. Más de 20 centros
del país han participado. Tengo la satisfacción y el honor de decir que nuestro centro contribuyó también de una forma muy importante. Más de 30 pacientes fueron escreeneados y randomizados. Por lo tanto, también es una satisfacción global por los resultados del estudio, que luego va a comentar Juanjo, como de la participación de nuestro centro. En resumen, se trataba de pacientes que en sus criterios de inclusión debían, por supuesto, de no tener infarto ni ictus previo y que eran pacientes que tenían que cumplir estos cuatro criterios que figuran en la diapositiva a la izquierda, es decir, eran hombres entre 50 y 80 años o mujeres entre 55 y 80. El criterio lipídico era que tenían que tener, a pesar de una terapia optimizada, hipolipemiante, un colesterol LDL mayor de 90 o un colesterol no HDL más de 120 o una apolipoproteína B mayor o igual de 80. Además, tenían que tener enfermedad arterial, arteriosclerosis clínica o subclínica, como decía, sin infarto ni stroke. Podía ser una enfermedad arterial coronaria, diabetes mellitus de alto riesgo, tratamiento con insulina o de más de 10 años de evolución, enfermedad arterial periférica o enfermedad cerebrovascular arteriosclerótica. Además de estos tres criterios, se exigía otro criterio de riesgo elevado, al menos uno de los siguientes criterios: una edad mayor de 65 años, antes de tabaquismo actual, o bien pacientes que tuvieran colesterol LDL más de 130 o no HDL más de 160 o una polipoproteína B de más de 120, que fueran diabéticos o con un síndrome metabólico con enfermedad arterial coronaria o antecedentes familiares de enfermedad prematura, diabetes de alto riesgo con estenosis arterial de más del 50% en más de una arteria, enfermedad polivascular, colesterolemia familiar, filtrado glomerular entre 15 y 45, una lipoproteína A de más de 125 nanomoles litro, un PCR ultrasensible de más de 3, una menopausia precoz o una puntuación del calcio intercoronario de más de 300. Por tanto, estos cuatro criterios se requerían. Es una población, por tanto, de alto riesgo. Y decir también que luego en Vesalius se hizo un subestudio de lípidos aleatorio que incluyó a 2.014 pacientes de la población total de algo más de 12.000 pacientes. En cuanto al comportamiento del LDL, se vio que respecto al valor basal, en la semana 48 había habido una reducción del 55% en los pacientes tratados con evolocumab en comparación con placebo. Y en concreto, el grupo tratado, la mediana de LDL era de 45 miligramos frente a los 109 miligramos por decilitro que tenía el grupo tratado con placebo. Eh, Realmente todo lo que vamos a tratar esta tarde creo que es de una relevancia muy importante. Creo que realmente este estudio va a suponer un cambio en la práctica clínica. Vamos a ver lo que nos cuentan ahora, lo que nos comunican Rosa, cuál es su visión, después el doctor Juanjo Gómez Doblas y finalmente cómo ve la aplicabilidad eh, clínica de los resultados, de la importancia de estos resultados, el doctor Anguita, y entraremos posteriormente en un debate que, como decía, espero y deseo que sea lo más participativo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por la presentación y muchas gracias también a los patrocinadores de esta webinar por la invitación. A mí me toca fundamentalmente hablar del continuum de la enfermedad cardiovascular y también desde la perspectiva de la nueva actualización de las guías de dislipemia. A mí este artículo que sale hace un par de años tiene una gráfica central que creo que pone muy bien de manifiesto lo que significa el continuum de la enfermedad aterosclerótica, ¿no? Realmente no hay un momento ni una línea precisa en donde empieza la prevención secundaria y la prevención primaria. De hecho, conceptos que de los que me conocéis, creo que
es muy artificial y aunque lo utilizamos y lo seguimos utilizando, lo seguiremos utilizando para poder decir, ¿no? O poder indicar algunos tratamientos, pero es verdad que deberíamos de ir acostumbrándonos a hablar de los pacientes con riesgo cardiovascular que han tenido un evento o que no han tenido un evento. Yo creo que pone muy de manifiesto mucho mejor lo que es este concepto del continuum de la enfermedad cardiovascular, que realmente no empieza cuando el paciente tiene un evento, sino debajo o detrás, en un tiempo, ha habido un proceso más o menos largo en función de los factores de riesgo cardiovascular, en función de factores genéticos y en función de diferentes factores que ha hecho que en ese paciente progrese la enfermedad y que se manifieste bien con un evento o bien simplemente con una enfermedad aterosclerótica latente que pone en riesgo bien o de tener un evento o de que realmente el paciente tenga enfermedad aterosclerótica crónica, ¿no? Por tanto, no es solamente el evento cardiovascular lo que marca el riesgo del enfermo, sino lo que hay debajo, ¿no? Lo que hay acumulado debajo del endotelio de esa arteria, lo que realmente marca el pronóstico cardiovascular de nuestro paciente. Y por eso me gusta mucho esta diapositiva y me gusta mucho esta figura porque representa muy bien este concepto, ¿no? Este continuo. De hecho, hay algún estudio pero por no alargarme en el tiempo, en el que pone manifiesto cómo los pacientes jóvenes que tienen eventos, más del 50% de ellos pasan de riesgo bajo a riesgo muy alto en un segundo, ¿no? En el momento del evento. Por tanto, eso para reflexionar y para que realmente seamos conscientes de que hay que ir a por todas en función del riesgo cardiovascular. Y esto es así porque la aterosclerosis evoluciona y evoluciona más o menos rápida por todos estos factores de riesgo y se manifiesta de una manera u otra, también en función de esos factores y de la propia sustrato genético y por diferentes factores externos que en cada momento pueda estar expuesto al paciente y eso hace que pueda tener manifestaciones bien en un territorio vascular u otro y de forma más silente o de forma más crónica o con un evento agudo o incluso con un evento fatal, con el fallecimiento de la persona, ¿no? Por tanto, hay que pensar en el global del paciente, en ese continuum de la enfermedad cardiovascular, en esas diferentes formas de manifestación de la enfermedad aterosclerótica, pero que realmente estamos hablando de la misma entidad. Y yo creo que esto es muy importante a la hora de poner manifiesto la enfermedad cardiovascular del paciente y por eso creo que Vesalius, por los criterios de inclusión y por el tipo de paciente que se ha incluido, aborda muy bien a este paciente con riesgo cardiovascular elevado que no ha tenido evento, pero como ahora lo presentarán mis compañeros, ¿no? Los resultados que sí ha tenido, cómo realmente estos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular también se benefician de tratamiento intensivo desde el punto de vista de reducción del LDL, que ya teníamos cubiertos, ¿no? En esta supuesta prevención secundaria después de haber tenido un infarto agudo de miocardio o después tener el diagnóstico ya de enfermedad cardiovascular, pero que esos pacientes que están o bien a punto de tener un evento o que puedan tener un evento o que tienen un riesgo cardiovascular muy alto también se benefician porque se reduce el riesgo de tener eventos cardiovasculares, ¿no? Y de ahí la importancia de valorar el riesgo. De hecho, esto ha hecho que lo recoja también la última guía y la última actualización de las guías de lipemia, incorporando el último score que en el 2019 se tenía el score anterior y entonces en esta nueva actualización ya introducen el score 2, pero no solamente eso, sino también se pone énfasis en los modificadores del riesgo cardiovascular. No es solamente lo que está valorado en las guías, en los scores que como sabemos, tiene su deficiencia, pero es lo que tenemos para evaluar el riesgo cardiovascular, pero hay que pensar en más cosas, ¿no? Hay que pensar también en las técnicas de imagen, como aquellos pacientes que tengan un score escorcio elevado o un TAS coronario con enfermedad coronaria ya significativa, como un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, pacientes con LPA elevada, pacientes con inflamación crónica, que también deben ser considerados a la hora de modificar el riesgo y que son pacientes que pueden pasar de riesgo moderado a alto, incluso de alto a muy alto, aplicando este ajuste por estos modificadores de riesgo. Y otra novedad en la nueva actualización es la categoría de riesgo extremo,
que también es importante porque tenemos que ser mucho más agresivos a la hora de reducir el LDL. Esta es la nueva gráfica de la TEI, ¿no? De las guías de lipemia y como digo, aparece esta nueva clasificación del riesgo extremo y que lo define de la siguiente manera. Pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida con eventos recurrentes o incluso pacientes polivasculares, es decir, no hace falta tener dos eventos, sino que tenga afectación en varios territorios, ya se consideran pacientes con riesgo extremo y no tenemos que ir a un LDL por debajo de 55, sino tenemos que ir a un LDL incluso más bajo por debajo de 40. Y esto, para llegar a estos objetivos, tenemos que ir a terapias hipolipemiantes de reducción de LDL mucho más intensivas desde el inicio, porque sabemos que el tiempo corre en contra del paciente, incluso, y así lo demuestran los estudios, ¿no? Que incluso en el evento, después del evento, una vez que pasa el primer mes, si no hemos reducido el LDL, aumenta el riesgo cardiovascular y el pronóstico se ensombrece, ¿no? Por tanto, tenemos que ir a por todas desde el inicio. Y esto también se ha puesto de manifiesto en la nueva actualización de las guías. De hecho, nos plantea esta gráfica de cuánta reducción de LDL podemos tener estimada con las diferentes combinaciones de fármacos que han demostrado reducir eventos cardiovasculares, ¿no? Y aquí la verdad que viene muy bien establecido cuánto es la reducción en función de la combinación eh, que utilicemos y nos puede ayudar a tomar decisiones desde el punto de vista de cuando tenemos un paciente delante en función de su riesgo cardiovascular, haya tenido o no un evento, qué LDL basal tenemos, a qué LDL queremos llegar y cuál es la combinación más adecuada para hacerlo de forma precoz. De hecho, las recomendaciones de la nueva actualización nos hablan del uso de las terapias no estatínicas y con una clase 1 y un nivel de evidencia A, utilizar las terapias no estatínicas que hayan demostrado beneficios cardiovasculares, es decir, que tengan resultados en eventos cardiovasculares, aunque y basándose también en la diapositiva anterior, ¿no? En esa gráfica de reducción del LDL en función del porcentaje de LDL que queramos conseguir. Bueno, y por último, yo creo que esta parte de la actualización de la guía la estábamos todos esperando, ¿no? ¿Qué pasa en el paciente que ha tenido un síndrome agudo? ¿Por dónde hay que empezar? Y ya por fin recogen en la tabla con indicación 2A y un nivel de evidencia B, aunque hubiéramos querido que incluso hubiera tenido más potencia en cuanto a la indicación, pero sí recomiendan la terapia combinada de estatina con ezetimibe durante la hospitalización en el paciente con síndrome agudo. Cuando te vas a la letra pequeña, te hablan de que hay que utilizar la combinación que más se adecue el paciente, siempre que tenga beneficio cardiovascular. Por tanto, nos abren la puerta a utilizar la terapia combinada, utilizando aquella que realmente nos permita llegar al objetivo del paciente en un evento coronario agudo que en principio mínimo son 55 miligramos de decilitro, incluso si entra dentro del riesgo extremo. Por las características del paciente, tengamos que llevarlo por debajo de 40. ¿No? Por tanto, esto es un poco lo que es el concepto del continuo de riesgo cardiovascular y lo que nos han traído la nueva actualización. Hola a todos, soy el doctor Juan José Gómez Roblas y tengo la tarea de presentaros los resultados del estudio de salud cardiovascular, que es el efecto de evolocumab en pacientes sin infarto de miocardio o ictus previo. Este estudio se presentó en la American Heart en Nueva Orleans en noviembre pasado, de 2025, y se publicó a su vez en el New England. Para mí es un estudio interesante porque fundamentalmente, y yo creo que esta diapositiva refleja muy bien cuál es la idea de Vesalius, es que normalmente todos los resultados que tenemos con niveles de PCK9 están centrados especialmente en pacientes con enfermedad cardiovascular con evento cardiovascular adverso mayor, es decir, pacientes que ya habían tenido o un infarto previo o un ictus previo, tenían enfermedad de actividad periférica sintomática y además pues tenían factores de riesgo, es decir, el paciente más puro de prevención secundaria. Pero también hay pacientes con enfermedad cardiovascular conocidos que no han tenido eventos, es decir, que no han tenido un infarto, no han tenido un ictus o no han tenido enfermedad arterial periférica sintomática, u otros pacientes que sabemos que son de alto riesgo cardiovascular, que a lo mejor todavía ni siquiera han desarrollado enfermedad aterosclerótica demostrada por pruebas de imagen, como puede ser el paciente diabético de alto riesgo cardiovascular.
Realmente esto es lo que se llama el continuum de riesgo cardiovascular. Realmente es difícil diferenciar qué pacientes prevención secundaria y prevención primaria. Y yo creo que en las líneas que vamos hablando cada vez más en prevención es que debemos actuar de forma precoz en todos los pacientes de alto riesgo, incluyendo el diabético. Puede ser justo en estos dos grupos donde de salud cardiovascular analiza el efecto de glucomab en cuanto a producción y reducción de eventos en estos pacientes que son, en teoría, de menos gravedad de enfermedad cardiovascular. Este es el diseño del estudio, el estudio de fase 3, utilizado doble ciego y controlado con placebo, en unos 12.000 pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, sin infarto previo, que tienen tratamiento hipolipemiante optimizado. Además tienen un LDL mayor de 90. Se aleatorizan 1 a 1 a evolocumab 140 miligramos subcutáneo cada 2 semanas o placebo. Como podéis ver aquí, las variables de análisis fundamentalmente fueron dos, un mes de tres puntos, que eran el tiempo hasta la aparición de muerte coronaria, ictus isquémico, ictus isquémico o infarto, y el MAKE-4, que sería el tiempo hasta la primera aparición de muerte coronaria, infarto, ictus isquémico o cualquier ocurrencia arterial por isquemia. Luego hay una serie de variables secundarias que son combinaciones de estas variables o las variables individuales que se han comentado previamente, las cuatro del MACE-4, pues cada una se analiza de forma independiente. Y también hay variables exploratorias como el cambio de LDL respecto al valor basal o variables de seguridad. Estas son las características basales de la población de estos 12.000 pacientes con una mediana de edad de 76 años. Un porcentaje de mujeres que para mí es importante, 43-42%, es decir, está bien porque la mayoría de estudios suele ser mayor el número de varones, caucasianos la mayoría también fueron estudiados en Europa, y como veis, pues casi el 60% era hipertenso, el 87% hipertenso, el 60% diabético, y cuando valoramos las categorías de enfermedad para inclusión del estudio, pues claro que cualquier nivel de arteriosclerosis en torno al 67%, fundamentalmente angiopatía coronaria sin infarto, enfermedad cerebrovascular sí, un 10% y enfermedad arterial periférica un 17-18%. Habría un 50% de pacientes de diabetes mellitus de alto riesgo. Estas son las características basadas en cuanto a los criterios de alto riesgo más comunes, como fueron la edad mayor de 35 años, la más frecuente. El segundo eran los niveles de LDL de más de 130 o no HDL de más de 170 o ApoE más de 120. Y a veces con otros factores de riesgo, o enfermedad cardiovascular o enfermedad de un 30%, fumadores un 28% y antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura en torno a 22%. La gran mayoría estaban con terapia hipolinente de alta intensidad, incluía utilizar estatinas de alta intensidad o otras estatinas como libre. Y como veis, con cualquier tratamiento de estatina estaba en torno al 87% y un 20% con LDL. Basalmente, el LDL de esta población eran de 122 miligramos por decilitro. Como veis aquí en el análisis de los niveles de LDL, partiendo de esos niveles en torno a 120, 115 miligramos de valor basal, por una reducción absoluta de 73 miligramos por decilitro, es decir, una reducción del 55% de niveles de LDL en la línea de lo que ya sabemos del efecto de glucomab en esta población y además se mantiene adecuadamente en el tiempo. ¿Qué ocurrió con los resultados? Pues fundamentalmente en el MAKE-3 que alcanzó la variable principal, es que aquí encontramos una reducción del 25% del MAKE-3, que como recuerdo era muerte coronaria, infarto o ictus isquémico, que tiene un aspecto una reducción casi de un 2% de riesgo absoluto, y que nos íbamos al MAKE-4 con la reducción, como veis aquí, es del 19%, y en este caso pues también en torno a casi más de 2,5 puntos en cuanto a reducción del riesgo absoluto. Si analizamos las variables secundarias o analizamos también las variables de forma independiente, fijaros que sobre todo llama mucho la atención la reducción por el infarto, en torno a un 33%. Y también, y aquí todas las variables secundarias se cumplen, las combinaciones con revascularización, muerte cardiovascular o muerte coronaria o infarto, y fundamentalmente en todas hay una reducción de eventos muy significativa. Y fijáis también, y esto para mí quizás es muy importante, aparte de la reducción del infarto de miocardio y la reflexión por isquemia, no hay reducción de la muerte coronaria, pero sí que hay reducción de la mortalidad cardiovascular del 21% y de la mortalidad total un 20%. Y aunque esto sea solo p-nominal, porque con análisis gráfico, muerte coronaria no salió significativa, no se podría considerar estadísticamente, pero realmente es un impacto llamativo, una relación de la mortalidad total en el cual, como sabéis, es el endpoint más duro que podemos tener en cualquier tipo de estudio clínico, ¿no?
Aquí vemos, por ejemplo, está la mortalidad por cualquier causa, cómo se produce esa reducción del 20% y además empieza a diferenciar a partir del primer año y esto se va abriendo progresivamente a lo largo del tiempo. Un aspecto importante de este estudio es probablemente su duración y lo que nos hace pensar que además estas líneas continuarán así mucho tiempo si se mantiene este tipo de estrategia terapéutica. Aquí vemos los análisis de subgrupos, en el cual no hubo grandes diferencias, pero fundamentalmente por centrarnos en algunos grupos, como por ejemplo los mayores de 25 años, diferencias por género o niveles de LDL basal, pues como ven no hay grandes diferencias en ningún caso en todos los subgrupos, ¿no? Y aquí las variables secundarias, es lo que os comentaba previamente, fijaros cómo todas se van cumpliendo las reducciones de en torno a un 20%, en algún caso son de un 27% cuando hay muerte por el infarto, 36% infarto, revascularización por isquemia en cualquier territorio un 21%, no es significativa la muerte coronaria y por esto después no se sigue el análisis, pero si os fijáis, muerte cardiovascular, reducciones del 21, del 20% de mortalidad total y del 21% de ictio isquémico. Por otro lado, todo esto ocurre con un perfil de seguridad muy elevado. Como vemos, los niveles, los eventos de estos son similares tanto en glucomas como en placebo, aunque llevaban a la interrupción del tratamiento incluso era inferior a placebo. Es decir, que conseguimos un beneficio inédito de forma muy significativa con un perfil de seguridad muy alto. Por tanto, por final, los mensajes claves de Sadio, por la primera, yo creo que más importante es que se produce una reducción muy intensa, precoz, sostenida de niveles de LDL que lleva a una reducción significativa de todos los eventos cardiovasculares mayores, ya sea el MED3 o el MED4. Para mí el MED3 probablemente es más importante porque excluye la rescualización, ahí se siempre un endpoint más blando, pero una reducción del 25% muy significativa. Luego produce una reducción clarísima del infarto, del primer infarto de un 36%, y esto además se produce en todo su grupo, incluidos aquellos pacientes que en teoría son de menor riesgo cardiovascular, como son los diabéticos de alto riesgo cardiovascular, a los que se han explorado prácticamente con millones de PCSK9. Como podemos ver, en este grupo también se produjo un beneficio muy significativo. Y como decíamos también previamente, para mí muy importante una reducción de la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total del 21 y del 20% respectivamente, en la cual, que como sabéis, incluye cualquier posible efecto secundario no controlado. Una erosión del 20% es muy, muy llamativo en el seguimiento de estos pacientes. Y todo esto ocurre a su vez, como decíamos previamente, con un perfil de seguridad consistente con lo que tenemos hasta la fecha. Y yo creo que realmente de salud nos da una información muy significativa, muy relevante de una población no estudiada previamente, ese paciente con arteriosclerosis subclínica sobre muy alto riesgo cardiovascular como es el diabético, en donde el tratamiento mantenido a largo plazo de un del CT9 como Glucomab, porque realmente reduce eventos y además reduce eventos duros, tan duros como el infarto o la mortalidad cardiovascular o la mortalidad total. Pues muchas gracias por vuestra atención y continuamos con este webinar. Saludos. Bueno, vamos a continuar ahora con cómo podemos implementar en la práctica clínica estas evidencias que nos han presentado los doctores Grandes Olmo y el doctor Gómez Boblas sobre el beneficio cardiovascular demostrado en prevención cardiovascular. Y el primer mensaje que me gustaría dar es que en la enfermedad coronaria aterosclerótica no todo es un síndrome coronario agudo. Como bien nos han puesto de manifiesto las últimas guías sobre síndrome coronario agudo de la Sociedad Europea de Cardiología, bueno, pues hay muchas situaciones, muchas situaciones clínicas más allá del episodio agudo, que es en el que habitualmente vemos a los pacientes durante la hospitalización. De hecho, hay pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular de origen isquémico, que a lo mejor incluso no han tenido ningún evento previo. Pacientes que sí que han tenido un evento previo, pero que ya ha transcurrido un cierto tiempo y están estables desde ese episodio y no han vuelto a tener ningún problema. Pacientes que tienen angina, situación estable, angina del cuerpo, con lesiones coronarias obstructivas. Pacientes que tienen angina microvascular, sin lesiones coronarias obstructivas visibles en la coronariografía, o bien pacientes que estando asintomáticos, bien en las pruebas de imagen o bien en las pruebas anatómicas, como puede ser un TAC coronario, pues tienen lesiones ateroscleróticas. Y esto viene muy a colación de este concepto que ya se ha comentado, que es el continuo del riesgo cardiovascular, que a mí me recuerda a la clasificación clásica de la American Heart Association sobre la insuficiencia cardíaca en sus estadios A y B, en donde todavía no habiendo insuficiencia cardíaca clínica, pues ya la jalodepinía como pacientes con insuficiencia cardíaca por tener o bien factores de riesgo para desarrollarla en el futuro,
o bien ya una cardiopatía estructural que podría llevar a la aparición de síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca. Si esto lo aplicáramos a la enfermedad cardiovascular, pues podríamos estar hablando del paciente sin enfermedad cardiovascular y bajo riesgo cardiovascular. Una situación un poco más en progresión, pues sería pacientes que todavía no tienen enfermedad cardiovascular conocida, pero que sí que tienen un perfil de alto riesgo cardiovascular o incluso de muy alto riesgo cardiovascular, fundamentalmente pacientes con diabetes mellitus o con muchos factores de riesgo. Y luego ya de ahí ya pasaríamos a la situación de los pacientes que sí que ya tienen enfermedad cardiovascular conocida, bien por clínica o bien por técnicas de imagen, que en un primera fase podrían no haber tenido ningún evento previo, que es lo que podríamos considerar la mayor parte de las situaciones que se incluyen en el síndrome coronario crónico que hemos comentado en la diapositiva anterior, y la situación más habitual de los pacientes que vemos en el hospital, que son aquellos que desarrollan un evento cardiovascular mayor, como puede ser el infarto agudo de miocardio, un ictus previo o una complicación sintomática de una enfermedad arterial periférica. Y esto pues, también se correlaciona muy bien con la clásica imagen de la evolución de la placa de ateroma que afecta a una arteria, en este caso a la arteria coronaria. Podríamos tener placas grasas que no producen obstrucción, que eso luego puede evolucionar hacia una ya placa de ateroma que produce una obstrucción leve que todavía no es sintomática, se va complicando y va aumentando el grosor y el volumen de esa placa aterosclerótica, que cuando llega a un determinado porcentaje de obstrucción de la ruta arterial, pues ya produce síntomas de angina de pecho. Y por último, cuando esa placa se complica, esa placa vulnerable o inestable se complica, pues se forma un trombo que puede producir la oclusión brusca de la arteria en pocos minutos, dando lugar al desarrollo de un síndrome agudo, de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Hay que recordar también, en segundo lugar, y esto lo han puesto de manifiesto las últimas actualizaciones de las guías de prevención y de dislipemia de la Sociedad Europea de Cardiología, que manteniendo ese esquema de los grupos de bajo, moderado, alto o muy alto riesgo, ahora en estas últimas actualizaciones, pues por una parte se han añadido los de riesgo cardiovascular extremo, que son aquellos pacientes que tienen algún evento, en este caso evento coronario, recurrente, o bien pacientes que tienen afectación de diversos lechos vasculares, no solamente a nivel coronario, sino también a nivel arterial periférico o, por ejemplo, a nivel cerebrovascular, y que además también han modificado ligeramente cuáles son los criterios de muy alto riesgo cardiovascular que aquí señalo, ¿no? Aparte del score clínico que se ha modificado algo, pues vemos que dentro de lo que es la enfermedad cardiovascular clínica también se incluye, aparte de los pacientes que tienen clínica o bien un evento clínico agudo, aquellos que hay una demostración inequívoca por técnicas de imagen, como puede ser, por ejemplo, un score de calcio coronario en el TAC de más de 300 o estenosis coronaria, incluso asintomática, por encima del 50%. Y hay que recordar que estas situaciones son de muy alto riesgo cardiovascular, es decir, el muy alto riesgo cardiovascular no solamente incluye a un paciente que ha tenido un infarto o un síndrome agudo, sino que cualquier paciente con enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular establecida, aterosclerótica, por síndrome crónico, por cualquier otra cosa, o pacientes con enfermedad renal crónica severa, o pacientes con diabéticos con una serie de características, pues también son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Y si vamos a ver cuáles son los criterios de inclusión en el estudio Vesalius que ha comentado el doctor Gómez Doblas, vemos que la mayor parte de las situaciones que se incluyen de los pacientes que se han incluido en el estudio Vesalius, en donde se ha demostrado esa reducción muy importante y muy significativa de riesgo cardiovascular, pues son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, ¿no? Bien tanto los pacientes con enfermedad coronaria como aquellos pacientes con arteriopatía periférica o con enfermedad cerebrovascular aterosclerótica. Y por tanto, en estos pacientes, los criterios, bien, aunque no tuvieran eventos previos, los criterios de eso cumplen criterios de muy alto riesgo, y el objetivo de LDL, como veremos después, pues está en menos de 55 miligramos por decilitro.
son entre los pacientes diabéticos tipo 2, que para ser incluidos en los criterios de alto riesgo tienen que tener una evolución de la diabetes desde hace más de 20 años. Aquí se están entre 10 y 20 años con los que consideraríamos de alto riesgo cardiovascular. Y como vemos, pues ya digo, en estos pacientes de muy alto riesgo, bien con síndrome coronario agudo o bien con los incluidos en Vesalium con síndrome coronario crónico, pues el objetivo de LDL es de menos de 55 miligramos por decilitro y por tanto ese tratamiento pues tiene que ir en cuanto a potencia de tratamiento de hipolipemiante, tiene que ir acorde a la consecución de esos objetivos. Es decir, yo creo que esto lo tenemos claro, ¿no? Entonces, la dificultad que nos viene ahora es que qué hacemos para mejorar la consecución de objetivos lipídicos, tanto tras un síndrome coronario agudo como después de un síndrome coronario crónico. Y aquí tenemos dos estrategias. Una es la estrategia estándar, que es lo que todavía se sigue haciendo en muchos centros y que nosotros hemos hecho hasta hace un par de años, que es cuando el paciente se le diagnostica bien durante un ingreso o bien de forma ambulatoria, pues si tiene indicación de revascularización, se le revasculariza y se le pone en tratamiento farmacológico habitual, en forma de tratamiento antiisquémico, tratamiento antiagregante, tratamiento hipolipemiante. El paciente se le realiza un control cardiológico en pocos meses y si el paciente está estable, pues en 3-6 meses habitualmente pues le damos el alta a seguimiento por atención primaria, que son los que deben seguir controlando el cumplimiento de los objetivos de control de los factores de riesgo y del control del LDL colesterol. Y luego, bueno, pues hay, como ahora veremos, como esta estrategia estándar falla con bastante frecuencia en la consecución de estos objetivos, bueno, pues se han desarrollado nuevas formas de gestión, de organización de seguimiento de los pacientes con enfermedad aterosclerótica coronaria o de otras localizaciones. Llamamos programas localizados de prevención secundaria. Bien, vamos a ver qué ocurre con los resultados de la estrategia estándar, que debería ser la lógica dado el volumen de la magnitud de este problema y el volumen de pacientes que no puede ser asumido toda la vida probablemente por las consultas de cardiología. Bueno, este es un estudio que yo coordiné, publicado en 2021, son resultados de 20 centros de todas las centros hospitales españoles de distintas características, en donde lo que se vio en aquel momento los objetivos para los pacientes de muy alto riesgo eran más de 70 de LDL colesterol, pues se dio que después de un síndrome coronario agudo, casi la mitad de los pacientes que seguían estaban mal controlados. Además, que el grupo de estatinas de alta potencia pues no varió entre el alta, los 6 y los 12 meses, que el 75% de los pacientes no recibían doble terapia a los 12 meses, a pesar de que sí que hubo un ligero aumento, se dobló prácticamente durante ese periodo, pero el 75% no lo recibían al año y el uso de los inhibidores PCSK9 pues testimonial, ¿no? Y otra cosa muy interesante que a los 12 meses de ese evento, y esto se podría aplicar probablemente en mayor cuantía a los pacientes con síndrome cardíaco crónico, solo casi un 55% de los pacientes alcanzaban esos niveles objetivos entonces de menos de 70. Si fuera lo de menos de 55, pues evidentemente la proporción de pacientes mal controlados seguiría. Y esto además se asocia a una infrautilización de los tratamientos hipolipemiantes para el control del LDL colesterol, como se ven en esta diapositiva, ¿no? A los 12 meses del alta, el 51%, prácticamente la mitad de los pacientes que estaban mal controlados, fuera de objetivos lipídicos, pues no recibían estatina de alta potencia, ni siquiera. El 63% no recibía estatina y solo el 0,04% recibían inhibidores de la PCSK9. Bueno, podríamos pensar que esto son pacientes incluidos hace ya 7-8 años y que esto ha mejorado. Sin embargo, nosotros acabamos de terminar este estudio retrospectivo de 453 pacientes consecutivos que se han dado de alta tras revascularización por un síndrome coronario agudo o síndrome coronario crónico en nuestro centro en el primer semestre del 2022. Y lo que se ve claramente es que un porcentaje, tanto al año como a los 2 años, casi la tercera parte de los pacientes ni siquiera tenía analítica realizada en el seguimiento. Y a los 6 meses, solamente 1 de cada 4 pacientes tenía una analítica. Entonces, difícilmente vamos a poder controlar a los pacientes si no sabemos cuáles son los niveles de LDL colesterol. Y de aquellos pacientes que sí que tenían analítica, cuál fue la proporción de pacientes fuera de objetivos, por encima de 55 miligramos por decilitro de colesterol, pues prácticamente la mitad, el 44% al año y el 46% al año. Es decir, la mitad de los pacientes en donde teníamos la analítica estaban mal controlados. Y además, en esos pacientes que estaban fuera de objetivos,
pues resulta que tanto al año como a los 2 años, pues realmente solo el 8% de los pacientes recibían la sujeción de estatinas de alta por ciento con efetinib o con alguna otro fármaco hipolipemiante oral o parenteral. Pero es que estatinas de alta potencia solo recibían 1 de cada 4 pacientes y la gran mayoría de los pacientes pues ni siquiera recibían estatinas de alta potencia en monoterapia. Y otra cosa que llama la atención es que la gran inercia terapéutica, es decir, no le hacemos caso, en primer lugar, no sabemos en una alta proporción de pacientes qué LDL tiene, pero es que cuando lo sabemos tampoco se le hace caso. Solo en el 7,4% de estos pacientes mal controlados se hizo algún ajuste de tratamiento durante los 2 años de evolución. Por eso es fundamental pues cambiar un poco nuestra actitud y este es el protocolo que ya se hace en muchos centros en donde, bueno, pues en los pacientes se hace un protocolo que depende de cardiología basado en la planta de hospitalización de cardiología, en donde al alta pues ya se le pauta un tratamiento potente, como luego veremos, prácticamente doble terapia a la mayoría de los pacientes con estatinas de alta potencia y efetinib, y ya se les deja pautada una visita que es virtual a las 6 semanas con una analítica, con una solicitud analítica para que el paciente se la haga. Entonces, desde la unidad de rehabilitación cardíaca, bien por enfermería o bien con los cardiólogos de esa unidad, pues se ve esa analítica, se ajusta el tratamiento si es necesario y se le cita para la revisión presencial que nosotros hacemos a los 6 meses y luego para una revisión, una consulta virtual al año. Una vez que el paciente ya está controlado, si sigue estable, pues entonces el paciente se deriva a atención primaria. Y los puntos críticos de este protocolo son que a la mayoría de los pacientes al alta se les prescribe una estatina de alta intensidad más efetinib, que también se identifica prealta quiénes son los pacientes que se puedan beneficiar de los inhibidores PDSK9 o de Ixirán en este caso. La figura del cardiólogo clínico de planta como centralizador del proyecto y la importancia de la colaboración con la unidad de rehabilitación cardíaca más allá de los programas de ejercicio, sino simplemente para planificar el seguimiento en estos programas de prevención secundaria. Y brevemente, ¿cuáles son los resultados de este protocolo? Bueno, aquí tenemos 357 casos consecutivos incluidos y seguidos con este protocolo en el primer semestre del 2023. Las características clínicas de los pacientes pues son las habituales. El 32% eran infartos con elevación del ST, el resto eran infartos sin elevación del ST o angina inestable. La proporción de pacientes con factores de riesgo, la presencia de factores de riesgo era la habitual. Y en cuanto al tratamiento, pues fijaros, el 100% se fueron de alta con estatinas a dosis máxima, el 75% con un tratamiento combinado de estatina a dosis máxima de efetinib y ya se van de alta un 6,7% con bempedoico, un 1 y en torno al 1,5% con terapias parenterales. Pero es que a los 6 meses ya el 91% de los pacientes tenían un tratamiento combinado, el 18% bempedoico y más de un 8% tratamientos parenterales. Con lo cual, ¿qué es lo que se consigue? Porque a los 6 meses, y esto se mantiene luego al año y a los 2 años, pues hay una reducción muy marcada de los niveles de todas las fracciones lipídicas, del LDL de colesterol, que pasan de 94 a 45 y por igual del resto de las fracciones lipídicas, siendo todas prácticamente estadísticamente significativas. Y más importante, que a los 6 meses con este protocolo se consigue que el 74-75%, casi 3/4 partes de los pacientes, obtengan un LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro y también un colesterol remanente por debajo de 30 miligramos por decilitro. Y cuando analizamos los resultados del protocolo al año y a los 2 años, pues esto sube del 75 al 74 al 85% del porcentaje de los pacientes que al año tienen un LDL de colesterol por debajo de 55 miligramos por decilitro. Y eso además, cuando comparamos estos dos protocolos que hemos analizado, el protocolo clásico estándar, el tratamiento estándar del año 2022 con este protocolo del 2023 que mantenemos en la actualidad y hacemos un estudio mediante análisis de tropensión seleccionando pacientes emparejados por características comunes, pues vemos que la incidencia de muerte total, de muerte cardiovascular, de ictus o de revascularización no planeada, pues se reduce de una forma muchísimo menor, de una forma estadísticamente significativa,
en los pacientes sometidos a este protocolo de intervención, donde la única diferencia pues era la intensidad del tratamiento dependiente y la consecución de objetivos de colección. Por tanto, para concluir, ¿y cuáles son las propuestas prácticas? Que esto probablemente va a depender de cada centro. Bueno, por una parte yo diría que se borran, pero bueno, vamos a decir que se difuminan las fronteras entre prevención primaria y secundaria y que la prevención cardiovascular debe empezar antes de la aparición de eventos clínicos. Que los pacientes con signos varios crónicos sin eventos agudos previos son de muy alto riesgo cardiovascular y sus objetivos de LDL son similares a los de aquellos con signos varios agudos, menos de 55 de LDL colesterol. Que los programas organizados de reducción secundaria, pues yo creo que dado como la situación de nuestra sanidad, pues son fundamentales para conseguir estos objetivos de control y reducir la incidencia de eventos. Y muy importante que no se nos olvide que los pacientes con signos varios crónicos sin eventos, pacientes incluidos en el Vesalius, podrían tratarse de forma similar a los que sufren un síndrome agudo. Y que ello implica, por una parte, que hay que identificar a estos pacientes y que por otra parte, pues también hay que incluir a estos pacientes en estos programas organizados de prevención secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas podíamos ver para esto? Bueno, pues yo, entre mis sugerencias, pues para la identificación, evidentemente, pacientes que tienen lesiones no significativas en TAC coronario, es decir, actividad coronaria demostrada por pruebas de imagen, pero sin síntomas, pues evidentemente los vamos a identificar en consulta o hospitalización tras una coronariografía diagnóstica en donde hay lesiones revascularizadas. Los pacientes con insuficiencia cardíaca isquémica, pues igual, normalmente estos pacientes va a hacer una coronariografía y una vez que se le realiza, se revascularicen o no, pues evidentemente estos pacientes hay que tratarlos como un síndrome coronario crónico. Igual ocurre para microvascular después de la realización de un estudio fisiológico invasivo y por último para la detección de los pacientes que tienen scores de calcio coronario arterial alto, pues evidentemente esto deberíamos hacer algún protocolo conjunto con radiología, que es donde se realiza muchas veces los TACs no coronarios. Y luego, una vez identificados estos pacientes, ¿cómo los podemos incluir? Porque esto va a aumentar mucho el número de pacientes que se van a seguir en estos programas. Pues hay distintas alternativas. Una de ellas, pues, son aprovechar las consultas o crear las consultas de riesgo vascular. Otra parte, pues, aumentar digamos, las posibilidades de inclusión de estos pacientes en los programas de prevención secundaria que ya desarrollamos en los servicios de cardiología, lo cual significa, evidentemente, pues, aumentar, por tanto, los recursos humanos como los recursos materiales. Y por último, lo que sería más deseable es la realización de protocolos conjuntos con atención primaria, tal como se está también intentando hacer en Andalucía, por ejemplo, con protocolos como el Andatrack, Florence, etcétera, ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres, Rosa, Juanjo, Manolo, por vuestras ponencias que han sido profundas y sobre todo eminentemente prácticas. Sin duda, Vesalius ha sido un vídeo de gran impacto en el Congreso Americano de Cardiología y luego la publicación en New England. Y yo comentaba al principio que, bueno, que pensaba que era un estudio relevante de impacto, pero me gustaría saber qué opináis vosotros de la relevancia del hallazgo, si creéis que esto supondrá un cambio de paradigma, si en la próxima, de alguna forma, esto estará ya recogido, cómo puede impactar en definitiva en nuestra práctica clínica, el estudio de Salius. O sea, Rosa, te damos la palabra en primer lugar. Bueno, yo creo que esto tiene los resultados del Vesalius. De hecho, yo pude verlos en directo y fueron muy sorprendentes, pero realmente me alegraron mucho, ¿no? Porque realmente nos ponen sobre la mesa que hay que tratar al paciente desde que tiene alto riesgo, muy alto riesgo cardiovascular, porque es la única forma de evitar eventos. Una reducción de 25% de riesgo relativo de tener un evento cardiovascular, la verdad que es unos resultados muy, muy, muy potentes como para tenerlo en cuenta, no solamente en el concepto de que hay que tratarlos, sino en el concepto de que hay que diagnosticarlos, ¿no? Porque muchas veces se nos escapa en ese perfil de paciente que como no ha tenido un evento, estamos un poquito más relajados desde el punto de vista del tratamiento
o no estratificamos bien el riesgo y sin embargo sí tienen la posibilidad o tienen mayor probabilidad de tener evento. Por tanto, Vesalius tiene muchos mensajes que podríamos estar aquí todas las mañanas analizándolos, ¿no? Poco a poco, pero tiene muchos mensajes desde el punto de vista del cambio a la hora de tanto del diagnóstico del paciente, de estratificación del riesgo del paciente y de tratar realmente a los pacientes que se benefician de un tratamiento polipiante intensivo y de reducción de LDL, porque siguen teniendo eventos. ¿Tú, Juanjo y Manolo, cómo lo veis? Bueno, el científico sobre todo hace un cambio radical de algo que ya veníamos diciendo hace mucho tiempo, y es que esto de la prevención primaria y secundaria es algo, es una ciencia, ¿no? Porque que decía antes Rosa, que un paciente que tiene un evento, pues cuando se tratarlo y justo antes de ese evento donde podríamos haberlo evitado, no hacemos nada, ¿no? Entonces realmente hablar de una enfermedad como de un continuum de la enfermedad diabética donde es fundamental, digamos, que identificar el paciente de alto riesgo antes de que tenga el evento, y lo que ahora tenemos una evidencia muy redonda, muy potente, de que tratar a estos pacientes de forma intensiva con el IPF-9 y con el Evolucumab, pues reduce la aparición de eventos, de nuevos eventos, y eventos que son muy significativos, como es un infarto o como un muerte. Por ejemplo, lo primero que hace acabar es con esta disciplina de prevención de secundaria, que yo creo que los múltiples lo van a cambiar. Y segundo, probablemente también refuerza todavía más todo el tema de la autoridad lipídica. Sabéis que en prevención, entre comillas, primaria, muchas veces todo el punto de observador y no se va a decir de reducción de los niveles de LDL, y finalmente se tuviera que tratar de mantener que intención fundamental. Experimentamos forma agresiva, pero al final una orientación muy significativa. No, yo que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Yo creo que hay poco que añadir. Los mensajes del Vesalius, en mi opinión, son muy claros. Ya lo habéis comentado. El primero, efectivamente, como dice Juanjo, es que esa frontera entre prevención primaria y prevención secundaria pues se diluye, porque en este estudio pues hay un porcentaje importante de pacientes que ni siquiera tienen evidencia de enfermedad aterosclerótica subclínica, que son esos pacientes diabéticos, ¿no? En segundo lugar, también nos pone de manifiesto que efectivamente cuanto más se baje el LDL de colesterol y lo más precozmente posible, incluso antes de que aparezca un evento cardiovascular, pues también se mejora mucho y se reduce mucho el riesgo cardiovascular. Incluso esta reducción de mortalidad, que aunque por el diseño, digamos, metodológico del estudio no se pueda considerar, digamos, como significativa, pero una reducción de mortalidad pues en esta población que realmente pues tiene una incidencia de eventos de muerte no demasiado alta, pues es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que esto sí que se va a traducir en las próximas guías. Y la duda así un poco que yo tengo es decir, ¿a qué puedo decir? Está claro que la adición de Volocumab, que es el único fármaco que ha demostrado en esta situación, en estos pacientes sin eventos clínicos, esta reducción de los eventos, ¿no? Hay que añadirlo de entrada desde el principio en la mayoría de los pacientes, o hay que reservarlo, lógicamente, para los que es lo que yo pienso, para aquellos pacientes que a muy corto plazo, a pesar del tratamiento oral combinado con estatinas de alta intensidad y ezetimibe, pues sigan teniendo un LDL por encima de los objetivos que es de 55 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, yo creo que el otro mensaje importante, efectivamente, es que hay que identificar, como dice Rosa, a los pacientes con aterosclerosis coronaria o de otros territorios subclínica, y que además esos pacientes hay que tratarlos muy pronto, a lo mejor incluso el esperar esas 6 semanas, como se ha venido haciendo hasta ahora, pues quizá eso habría que modificarlo y empezar incluso una triple terapia con tratamiento parenteral antes en aquellos pacientes en que con la doble terapia oral no pensemos que por los niveles basales y por los niveles objetivos no vayamos a conseguirlo. O sea que yo creo que esa teoría de cuanto más intensa la reducción, más precoz y más precoz, pero incluso ya no más precoz después de un episodio agudo, sino en pacientes de alto riesgo cardiovascular o con enfermedad subclínica, es fundamental. Yo, Manolo, ¿puedo decir Sí, algo, Rafa? sí, por supuesto.
Cuéntame. Yo estoy de acuerdo con Manolo, pero como con frecuencia hay algunas cosas que no estoy de acuerdo Mm. con Manolo. Bueno, cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos, como ya ves, ¿eh? Eh, Manolo, yo iría un paso más. Es decir, yo creo que debemos de abandonar la terapia combinada estatina ezetimibe y si no podemos, vamos a una terapia más intensiva. Tenemos que abordar al paciente en función de la combinación que realmente necesite. De hecho, la última actualización de las guías lo dice, aunque en el cuadro aparece ezetimibe, pero cuando te vas a lo que es el texto, lo que te dice es que tienes que elegir la terapia combinada que más adecue el paciente en función de su LDL basal y al LDL que tiene que llegar. Es decir, si tú tienes un paciente con un riesgo muy alto, con una evidencia de aterosclerosis, aunque no haya tenido un evento cardiovascular y tiene un LDL de 190, no vas a llegar con una atorvastatina o con una estetina y un ezetimibe, ¿no? Es decir, creo que tenemos que ir cambiando un poco la idea del paso. Otra cosa ya la burocracia, ¿no? Pero tenemos que ir como médicos y como responsables del pronóstico de nuestros pacientes a por la terapia combinada que más se ajuste a la realidad de la reducción de LDL, ¿no? O No, incluso la sí, triple es terapia. que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo que he intentado decir al final, lo que pasa es que tú lo has expresado mucho, mucho mejor que yo. O sea, completamente de acuerdo. Vamos, de hecho, nosotros ya cada vez más pacientes con un segundo evento o pacientes de riesgo extremo, ya directamente sí que se van de alta con un IPCSK9 desde el ingreso de la planta, porque hemos conseguido con la farmacia del hospital que esto se apruebe sin necesidad de pasar por el comité presencial de lípidos. Se me olvidaba comentar que hay muchos hospitales conectados ahora aquí a esta sesión y que hay un canal de preguntas, ¿eh? Por si hay alguna pregunta, os la traslado a los tres. Yo os quería comentar ¿qué pensáis de la identificación de pacientes? Los pacientes yo a Vesalio lo veo un estudio muy moderno en el diseño, ¿no? Porque realmente este estudio se empezó a reclutar en el 19, del 19 al 21, pero claro, los diseños empiezan antes, ¿no? Y realmente pretende dar respuesta a muchas preguntas que teníamos, ¿no? Entonces, la observación es sobre la identificación de pacientes, ¿no? Los pacientes de alto riesgo vascular, y me gustan mucho los tres, coincidí en la que la línea es muy delgada entre la prevención primaria y secundaria, o es una línea artificial que no existe, sino que tenemos que hablar de alto riesgo cardiovascular. Pero los pacientes potenciales, que son los pacientes vesalios, son pacientes de alto riesgo, enfermos coronarios sin infarto, revascularizados o no, con síntomas o no, enfermedad cerebral sin stroke, arteriopatía periférica, que son los grandes olvidados de la medicina. Y estos pacientes están en cardiología muchos, pero también están en medicina interna, están en endocrino, están en cirugía vascular, y finalmente están en atención primaria, ¿no? ¿Cómo identificar a todos estos pacientes e intentar llegar al mayor número de ellos? ¿Tendríamos que incorporar los scores que decía Rosa de forma sistemática? O sea, identificarlos en primer lugar y luego ver cómo nos organizamos, ¿no? Entiendo que es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero ¿cómo veis vosotros esa cantidad de pacientes en tantos sitios diferentes, ¿no? Habla Yo tú. creo que tenemos que ser prácticos, ¿no? Y en un mundo ideal todo sería maravilloso, pero bajando realmente al terreno, ¿no? Y a los recursos que disponemos, yo creo que tendríamos que empezar a identificar a los pacientes que, bueno, aquí somos cardiólogos todos los que estamos, ¿no? Pero es cierto que hay muchos pacientes que pasan por estudios de dolor torácico, lesiones intermedias que no se revascularizan y acaban en un territorio que no sabemos dónde, pacientes con angina estable que se revascularizan y tampoco sabemos dónde acaban y que no se les presta la atención suficiente a la hora del tratamiento eh, hipolipemiante, incluso con el resto de tratamiento, ¿no? Yo creo que aún tenemos nicho suficiente para identificar a los pacientes incluso de más riesgo aún, ¿no? Y cuando seamos capaces de conseguir eso, pues ya quizá tengamos que ir al muy alto riesgo sin aterosclerosis ni siquiera documentada, porque eso ya sería en un mundo ideal. Pero siendo prácticos, tenemos que ir a los que estamos viendo, pero que realmente no estamos llegando con el tratamiento porque no lo tenemos bien organizado, tal como lo veo yo, ¿eh?
Sí, yo como ponía en mis últimas diapositivas, yo creo que efectivamente que lo primero que hay que identificar es a los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular que no tenemos identificados, que son muchos, como bien dice Rosa, ¿no? El primer grupo son aquellos que yo pensaba que lo teníamos claro, es decir, que son pacientes, solo voy a hablar del ámbito coronario, ¿no? Que son pacientes que han tenido, que tienen un síndrome crónico, como he comentado, que han tenido una revascularización electiva, o que, en fin, que están operados, que no han tenido un síndrome coronario agudo, pero esos pacientes hay que recordar que son de muy alto riesgo cardiovascular, que esos pacientes hay que tratarlos exactamente igual que si tuvieran un síndrome coronario agudo, y eso es algo que a veces se nos olvida. El segundo punto sería aquellos pacientes que tienen que son de muy alto riesgo cardiovascular porque tienen aterosclerosis subclínica. Esos pacientes que tienen pues, un índice de calcio en TACs torácicos alto o pacientes que tienen lesiones coronarias que no, digamos, que no se revascularizan porque no alcanzan la significación y producen clínica de más del 50% o incluso a lo mejor con menos grados de obstrucción. Esos pacientes, efectivamente, que pues los vemos bien en consultas o bien cuando se les ha hecho una coronografía diagnóstica y se ve que las obstrucciones no son significativas, ¿no? No son para revascularizarlo, y esos pacientes pues se nos pierden. Es decir, yo creo que esos pacientes que ni siquiera los seguimos. Entonces yo creo que habría que establecer protocolos de identificación de estos pacientes, tanto con el servicio de radiología, es decir, establecer unos criterios en donde digan, bien, oye, con los TAC torácicos y tal, son pacientes que tienen un índice de Gaston alto, que tienen mucho calcio coronario, y esos pacientes a lo mejor habría que derivarlos a una consulta quizás en cardiología o quizás con medicina interna de riesgo vascular. Y por supuesto, los pacientes con TAC coronarios con lesiones no significativas, esos pacientes tendríamos que incluirlos en estos protocolos de prevención secundaria. Y una vez que consigamos eso, pues entonces ya podríamos empezar a hablar de qué hacer, de cómo identificar pacientes de alto riesgo cardiovascular, que son diabéticos, que están en atención primaria, etcétera, que yo creo que ese sería el siguiente escalón. Pero es que si fuéramos capaces de abarcar a todos estos pacientes que son de muy alto riesgo cardiovascular, pero que no tenemos identificados, pues ya habíamos conseguido bastante. Gracias. Yo me gustaría hacer solo un comentario de dos cosas del diseño del estudio, que no me gustaría que se olvidara. Una es que, a diferencia de los estudios previos, con el nivel Z9, este primer estudio que tiene una larga duración en el seguimiento. Y esto yo creo que es algo importante porque en Fourier y en estudios como la como tampoco se veían resultados de eventos duros de los estudios que los niveles Z9, pero claro, es porque en estudios muy cortos en el tiempo. Y lo que demuestra este estudio es que cuando tú haces un tratamiento intensivo a largo plazo, pues tienes resultados muy significativos en reducción de eventos y que son eficientes en que la paciente. Y segundo, un aspecto que un infección importante alto de mujeres. Un porcentaje importante de frente de estudios, aquí casi son el 40 y tantos por ciento. Y esto es muy importante porque son pacientes que estamos viendo en Italia, en el mundo era un diabético, pacientes que no tienen negrito, ese paciente que muchas veces pasa por la consulta, no le damos tanto valor, y sin embargo, cuando se le trata de forma intensiva, pues también reducimos mucho no se dan los aspectos que quería comentar. Sí, yo creo que esto es muy interesante y es lo que te iba a comentar, no el porcentaje de mujeres en este estudio, que siempre criticamos que, bueno, que están infrarrepresentadas y tan 43%. Luego también es muy relevante el papel en este estudio de la imagen cardíaca, que va en línea con lo que nos dicen las guías y las guías nuevas de síndrome coronario crónico, ¿no? Tendremos que reforzar en el futuro aún más nuestra participación en las unidades de imagen para identificar a estos pacientes de riesgo. Y me trasladan una pregunta que va un poco, Juanjo lo comentaba, ¿no? Y es bueno, la relevancia de los hallazgos en términos de salud es muy potente, ¿no? Reducciones de 25% en el MEIS 3, y luego también, y del mes 4 y luego también objetivos secundarios muy importantes de mortalidad cardiovascular, reinfarto, ictus, con 30 y tantos por ciento reinfartos. eh, y has comentado también el impacto en la mortalidad cardiovascular, en la mortalidad por cualquier causa, aunque el análisis jerárquico preespecificado, bueno, pues estos hallazgos se consideran exploratorios. Pero quiero preguntaros, así de forma muy sintética,
¿Qué opináis vosotros de esta pregunta que nos traslada? ¿Qué importancia le dais? Porque realmente, aunque desde el punto de vista estadístico esto que hemos comentado, pero va un poco en línea con lo que se ha visto en otros ensayos, ¿no? Con el Fourier, el propio Fourier, mortalidad cardiovascular, Odisei, mortalidad por cualquier causa. ¿Qué importancia le dais a este algo? Juanjo, por ejemplo. Yo sobre todo, a ver, el tema del infarto no hay pues, ninguna investigación porque salió no muy no, y se tiene el infarto, pues, y luego la necesidad ¿no? Entonces, podemos decir que en esta población tiene un 15% menos de mortalidad. Tenemos también este tipo de fármacos, que algunas veces sabéis que en población, o en los medios sobre todo, entonces tienen una fama porque hay gente que piensa que la reducción de colesterol a niveles muy bajos porque tiene efectos indetectables como el primo, etcétera, etcétera. Pero es el point más duro que podemos hacer, porque suma al final todo lo positivo y todo lo negativo de un fármaco. Es decir, al final lo que puede ser que el paciente está muriéndose menos, y que muy menos el número de quimioterapias que tenemos efectivamente identificado, ¿no? Por tanto, yo creo que es una información vital, ¿no? Una ayuda muy significativa. Tener el paciente es un impacto y sobre todo que ninguno, es fundamental, ¿no? Porque eso para mí es que no podamos decir de forma, digamos, bueno, que hay una reducción demostrada, que probablemente no del principio especial que se hace, que efectivamente en esta población, Sí, vale, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una cosa es la significación estadística por el diseño, digamos, del análisis metodológico que se haya hecho y otra cosa es la significación clínica. Yo creo que una reducción de mortalidad global, no solamente cardiovascular, sino global, en estos pacientes, pues desde mi punto de vista es muy, yo creo que es muy importante y que es algo que sí que hay que tener en cuenta. Vamos, y de hecho, como habéis visto también en este en vida real, en nuestros datos, sí, eso también se confirma. Es decir, que cuando comparamos la mortalidad, o sea, la incidencia de eventos, pero la mortalidad en los pacientes, que en donde se consigue con ese protocolo de prevención secundaria organizado, pues una mayor consecución de objetivos lipídicos, pues se consigue reducir de una forma muy significativa la mortalidad. O sea que no es algo que solo se consiga en ensayos clínicos, como es el Vesalius, sino es que en vida real también se demuestra. Es decir, que el bajar el LDL precozmente por debajo de 55, pues en comparación con no bajarlo, pues se traduce en una reducción de eventos y en una reducción muy importante de mortalidad. Y yo creo que eso es que hay que darle la importancia que se merece, que es mucha. Yo quiero hacer un Muchas último gracias. comentario, Sí. Rafa, pues yo sé que vamos mal de tiempo y también una reflexión. Es cierto que siempre en los estudios estamos buscando, ¿no?, la reducción de mortalidad y es verdad que no queremos que nuestros pacientes se nos mueran. Nuestros pacientes cada vez viven más porque los tratamos mejor, pero tenemos que tener en cuenta que la reducción de eventos tiene también un impacto económico muy importante, ¿no? Porque el evento es mucho más costoso, el evento no mortal es mucho más costoso incluso que el evento mortal, aunque sea feo decirlo, ¿no? Por tanto, creo que esto es una reflexión que tenemos que tener. Es importante reducir mortalidad, pero reducir eventos no mortales desde el punto de vista de la eficiencia del tratamiento, creo que hay que tenerlo en cuenta porque tiene mucho más impacto incluso aún, ¿no? Si reducimos un infarto, lo que cuesta un infarto, un reingreso y todo lo que conlleva la discapacidad asociada, la probabilidad de insuficiencia cardíaca, ¿no? Por tanto, vamos a reflexionar no solamente en la reducción de mortalidad, sino reducción de eventos y reducción de un futuro de entrar ese paciente en una situación crónica con incluso más gasto, insuficiencia cardíaca y todo esto, ¿no? Entonces, es importante reducción de mortalidad, pero reducción de eventos no mortales creo que también tiene mucho impacto, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista de eficiencia económica a la hora de elegir tratamiento. Sin duda ninguna. Estamos ya en periodo de descuento como me temía, ¿no? Se nos ha quedado el espacio corto casi. Yo creo que necesitaremos casi un update
Pero no me resisto a, Manolo, me ha gustado mucho los datos, todo lo que has comentado relativo a la organización cómo organizar la asistencia, o sea, tu ponencia en sí, ¿no? Los datos de control lipídico, cuando los pacientes no están bien seguidos, los resultados en salud, todo esto, ¿no? Como realmente esto requeriría mucho profundizar en cada aspecto, la ausencia de analítica, en fin, yo creo que esto es una cosa que es reproducible en cualquier área de salud, no en Reina Sofía, sino en Andalucía, en España y en Europa, o sea, en el mundo desarrollado. Detrás de esto, pues nos podemos imaginar, ¿no? Pero realmente yo estuve hace unos años que me gustaría una respuesta a ver qué pensáis, que profundicemos en el futuro en esto. Estuve hace poco en una reunión que era la estrategia Europaz, que no sé si conocéis, era presentar distintos modelos de control en el primer año de pacientes en prevención secundaria. Uno se apoyaba mucho en la rehabilitación cardíaca, otro en el médico de atención primaria. El modelo francés era de estrategia muy intensiva y polipemiantal alta. Distintos modelos. En casi todos, de una forma o de otra, se conseguía un grado de control importante, lógicamente. La enfermería, la telemedicina, tal. El problema surgía, el problema surgía a partir del año. Entonces, ¿qué pensáis? Yo creo que esto requiere mucho. eh, ¿Puede ser esto una oportunidad de establecer protocolos? Esto que habla de programas organizados, no en el ámbito ya de la cardiología en sí, que eso desde luego creo que es insustituible el primer año, ¿no? Sino más allá de, ¿no? Porque realmente el volumen, comentaba una muestra de 350 pacientes, pero realmente en nuestras consultas, en nuestros hospitales, vemos 40.000 pacientes al año y de estos puede haber 15.000 de riesgo significativo, ¿no? Ujú. La pregunta es, o la observación, ¿cómo organizaríais? ¿Tendríamos que empezar a avanzar en esto? ¿Esto es complicado? ¿SEC primaria lo intentó? ¿Puede ser una nueva oportunidad? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo o sea, esto es una cosa que hay que hacerlo. O sea, está claro que es beneficioso para los pacientes y de una forma o de otra hay que hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que durante el primer año, efectivamente, yo creo que la forma ideal de hacerlo es con un programa basado en cardiología. Probablemente en cada hospital se puede organizar de una forma, pero basado en el trabajo conjunto de lo que es la cardiología clínica, la planta de hospitalización, que son los pacientes, los médicos que le van a los cardiólogos que van a dar el alta a la mayoría de estos pacientes, con la unidad de rehabilitación, entendiendo la unidad de rehabilitación algo, como he dicho, algo más allá de simplemente de los programas de ejercicio, sino como una unidad de prevención secundaria que se dedique a esto. Eso, aunque el volumen de pacientes es muy, como tú dices, es muy importante. Es decir, nosotros esto lo empezamos en el año 2023, gracias al trabajo de José López Aguilera y de Javi Herrera, que siguen trabajando en ello. Pero ahora esto lo hemos seguido haciendo todo el año 2023, todo el año 2024, todo el año, perdón, 2024, 2025, es decir, todos los pacientes que se van de alta, bien sea síndrome coronario agudo o bien sea revascularización electiva, se incluyen en este programa mixto virtual presencial que he comentado, ¿no? Y estos son de más de 1.500 pacientes los que ya llevamos seguidos con este programa hasta el año. Es decir, eso potenciando ese trabajo, es decir, hay que dedicar recursos humanos, efectivamente, de enfermería y de médicos, incluyendo residentes, que como nosotros lo hacemos, a este programa. O sea, que eso se puede hacer. Como tú dices, ¿qué es lo que pasa después del año? Hombre, pues lo ideal, si pudiéramos todos los medios, es como lo de las unidades de insuficiencia cardíaca. Oye, pues si la unidad de insuficiencia cardiológica pudieran ver a todos los enfermos sería ideal, pero eso no es posible. Entonces yo creo que una vez pasado el año, efectivamente, hay que hacer protocolos con primaria clarísimamente. En Andalucía, como ya sabéis, está empezando a probar el programa este del Andatrack, ¿no? Con un sistema de alertas que pueden ir tanto a atención primaria como nosotros ya también lo hemos empezado. Pero hay un hecho que yo creo que también lo he comentado, que es positivo, y es que a partir del año, es decir, entre el año y los 2 años, los resultados que se consiguen al año no varían tanto digamos, en la parte mala,
clínica, en la parte inicial del proceso, pero también en los pacientes que han sido seguidos con este programa de prevención secundaria. Es decir, que lo que tú consigues al año se mantiene a los 2 años y esos pacientes ya no los hemos seguido nosotros, sino que esos pacientes se han seguido en atención primaria. Por tanto, yo creo que una intervención potente, bien organizada, basada en cardiología, en el primer año se puede mantener a partir de ahí con atención primaria, lo ideal con algún protocolo conjunto, evidentemente, pero yo creo que los médicos de atención primaria también saben tratar a estos pacientes. Entonces, una vez que el tratamiento está establecido, que los objetivos son claros, ellos los van a poder seguir. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a concluir. Tenemos que concluir, necesariamente concluir. Y os quería dar las gracias. La verdad que con vosotros no hay respuestas difíciles o preguntas difíciles, ¿no? Sino que son preguntas que están basadas en muchísima experiencia. Yo creo que quizás para cerrar el mensaje que el estudio Vesalius con Evolocumab abre una nueva era, ¿no? Al demostrar que hay una disminución de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con aterosclerosis o diabetes mellitus de alto riesgo, ¿no? Y que este resultado es consistente en todos los subgrupos. Quería dar las gracias a la Sociedad Andaluza de Cardiología, a Amgen, por el patrocinio de la reunión y también a todos los hospitales y compañeros que a título individual se han conectado. Espero que este debate os haya gustado y que aporte en vuestra práctica clínica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias.